Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su espacio de educación media superior y superior. María Antonieta Dávila, como cada fin de semana, con todo el gusto del mundo los saluda y por supuesto los invito a que se queden con nosotros en esta hora de transmisión. El día de hoy tenemos la presencia del Colegio de Sonora. La doctora Liz Ileana Rodríguez se encuentra con nosotros y es profesora investigadora del Colegio de Sonora. Vamos a hablar acerca de un tema que es de la nacionalización a la privatización de la industria petrolera. Doctora, sea bienvenida a este espacio. Muchas gracias por la invitación, Antonio. Muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Y bien, es un tema interesante, es un tema importante, es un tema el cual no debemos dejar de lado. Viene de muchísimos años de la historia, nos vamos a remontar a los años de 1938 aproximado y vamos a hablar acerca de lo que fue la expropiación petrolera. Pero primeramente nos gustaría que nos hable de lo que es la expropiación. Bueno, además de agradecerte la invitación, recordar a todo el teleauditorio que nos está viendo la importancia de esta fecha del 18 de marzo, ¿no? Así es. Todavía hasta el año pasado, el 18 de marzo, se celebraba con gran júbilo lo que fue la nacionalización del petróleo, o precisamente este acto de expropiación del petróleo, de tomar los bienes que en los años 30 y décadas hacia atrás estaban en manos de empresas extranjeras, principalmente inglesas y estadounidenses, ¿no? Y obviamente era un acontecimiento que marcó digamos, el periodo del presidente Lázaro Cárdenas y obviamente sentó las bases para el desarrollo que se registró décadas posteriores y que incluso sirvió de base para el crecimiento económico que tuvimos en las décadas pasadas, ¿no? E incluso buena parte del financiamiento del gobierno federal, del cual hemos estado utilizando en las últimas décadas, principalmente 80s, 90s y la primera década de este siglo, pues son gracias a los beneficios del petróleo y del hecho de haber nacionalizado y del hecho de haber reclamado ese derecho que se tenía sobre los hidrocarburos para el pueblo mexicano, ¿no? Entonces fue un acto por demás relevante que los mexicanos conmemorábamos año con año. Así es. Pero ustedes recordarán que el año pasado, precisamente hacia fines del año, pues se aprobó una reforma energética que incluye nuevas disposiciones para lo que es la explotación y la producción de energéticos, sean petróleo, gas, electricidad, incluso la industria que se desarrolla a partir de ellos, como la industria petroquímica, y que obviamente esto cambia el sentido que tenía el día 18 de marzo todavía hasta el año pasado, ¿no? Así es. Entonces fueron 75 años de conmemorar esa fecha, muy importante para los mexicanos, y que obviamente hoy en día nos preguntamos qué hay que celebrar en un 18 de marzo, ya de este 2014, habiéndose aprobado una reforma con las magnitudes que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, como que esa es la gran incógnita que yo creo que tienen muchos mexicanos, ¿no? Y pues que me gustaría transmitir también a las nuevas generaciones la importancia que, aunque ya no tengamos una industria que esté al 100% en manos de mexicanos o de control estatal, por ejemplo, aún así tenemos que conservar el espíritu de ese proceso de nacionalización y obviamente seguir luchando y seguir viendo cómo podemos seguir utilizando esos mismos principios para seguir avanzando, ¿no? Claro que sí. De hecho, es qué importante tocar este tema, que muchas veces olvidamos la historia y no sabemos. En ocasiones conmemoramos ese día en las escuelas y no hay clases en las escuelas, y solamente porque es 18 de marzo, pero si le cuestionas tal vez a algún niño, algún joven de alguna preparatoria, alguna universidad, no saben decirte en realidad el porqué de la conmemoración de ese día, y qué bien remontarnos
a lo que fue aquel sexenio del 36 al 40 de Lázaro Cárdenas del Río y que en ese periodo, en 1938, se da lo que conmemorábamos año tras año, hasta el año pasado cumpliéndose ya 75 años de la expropiación petrolera, ¿no? Entonces, comentas que el año pasado y en efecto, el año pasado, el 2013 fue un año de reformas, ¿no? Un año meramente político y que no sabemos si en realidad seguiremos conmemorando lo que fue la expropiación petrolera o qué va a pasar. Como bien lo mencionas, de unos años para acá, con la invención esta de los fines de semana largos y de ajustar los días conmemorativos para que coincidieran con los fines de semana, pues cambió de alguna manera el sentido de la celebración de los días patrios y de fechas importantes en la historia de México que se celebraban. Y obviamente también los estudiantes empezaron a perder un poco la asociación que uno le daba a ese día de fiesta nacional con no acudir a clases, ¿no? Entonces es importante en ese sentido, pero sin duda alguna el sistema educativo debe de preservar precisamente la historia, ¿no? Y en ese sentido creo que no debe de perderse la celebración del 18 de marzo. Fue una fecha muy importante que culmina, digamos, con la expropiación, pero que trae atrás todo un contenido social muy importante, ¿no? Como bien dices, llega el presidente Cárdenas en 1936 al gobierno de México y obviamente empieza una de sus principales tareas a lo largo de su sexenio fue reivindicar los derechos laborales, el derecho de tierras de los campesinos, que era una deuda que se traía desde la Revolución, los derechos laborales también de los obreros, que también era una deuda desde antes incluso de la Revolución, y varias tareas que fueron las que iniciaron el movimiento armado en 1910 y que una vez que triunfa la revolución, pues los gobiernos que le siguieron no pusieron manos a la obra precisamente en hacer justicia a todos los reclamos que dieron origen a esa lucha armada. Entonces estamos ante un presidente que se aboca a esos principios de la revolución, a darle respuestas a esas demandas sociales que existían en su momento y que buena parte de todas las acciones que llevó a cabo durante ese sexenio pues tenían precisamente ese trasfondo. En el caso del petróleo no fue la excepción. Recordemos que en el periodo de Porfirio Díaz, por ejemplo, en los 30 años aproximadamente de dictadura de Porfirio Díaz, pues su gobierno siempre se distinguió por otorgar concesiones a los extranjeros, a empresas extranjeras, a países extranjeros para que construyeran, por ejemplo, el ferrocarril, para que empezaran las primeras obras de electrificación de la Ciudad de México, la cuestión del telégrafo y una serie de obras de infraestructura, de las grandes obras de infraestructura que necesitaban en su momento para que el país pudiera avanzar económicamente, ¿no? Pasar de ser ese México rural a un México más moderno, más industrializado, pues requería sentar las bases, ¿no? Ante la falta de capitales, pues obviamente una salida rápida es recurrir a la inversión extranjera y así fue como se llevó a cabo durante los gobiernos posrevolucionarios, ¿no? Llega Cárdenas y obviamente la industria petrolera que estaba desarrollada hasta ese momento pues estaba en manos de empresas extranjeras y obviamente las condiciones laborales en las cuales estaban sus trabajadores no eran las más óptimas, ¿no? Y obviamente había desigualdades muy grandes entre los obreros mexicanos y obreros que traían de los países de origen o de otros países fuera de México a trabajar también en esas industrias, ¿no? E incluso las primeras
los primeros pozos que se empezaron a explotar, las primeras comunidades que se empezaron a desarrollar a partir de este auge petrolero, pues ni siquiera tenían las condiciones de electrificación, por ejemplo, cuando sería relativamente barato que ellos, teniendo el control de ese energético, pues pudieran empezar a prestar servicios a las comunidades que iban creciendo a las márgenes de estas grandes empresas, ¿no? Entonces eran condiciones realmente muy deplorables en términos laborales y también en términos de servicios hacia la comunidad, ¿no? Entonces, ya había incluso fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese tiempo, donde se les hacía un reclamo, un llamado a estas empresas para que mejoraran las condiciones laborales, cosa que las empresas no acataron, y que obviamente una de las razones era que no contaban en ese momento con liquidez porque habían hecho inversiones, incluso estuvieron vendiendo algunos activos que tenían y enviando dinero hacia sus países de origen para, en caso de que llegara a suceder un embargo, por ejemplo, pues no se vieran lo suficientemente afectadas. Entonces, digamos, ese fue el origen por el cual el presidente Cárdenas decretó expropiar precisamente la industria petrolera. Recordemos que ya existía una ley de expropiación expedida en 1936, que fue de la cual el presidente echó mano para declarar esta expropiación, y que evidentemente el fin era, como estas empresas no querían acatar las normas mexicanas, las leyes mexicanas, pues era de alguna manera tomar las instalaciones, los edificios, la infraestructura, la maquinaria, etcétera, obviamente reconociendo que el gobierno tendría que pagar por esa maquinaria y por esas edificaciones con las cuales se estaba tomando posesión, y obviamente siempre hubo un reconocimiento por parte del gobierno de que se haría un pago precisamente por esa expropiación. No fue en ningún momento un acto fuera de desproporción, en el sentido de que el gobierno mexicano quisiera abusar de su poder frente a las empresas internacionales que estaban en un país, obviamente que no era el de origen de los capitales. Entonces fue un proceso, digamos, muy bien llevado, y además el presidente Cárdenas, por las bases sociales que él traía y por el trabajo que había hecho desde la presidencia, incluso desde antes de llegar a la presidencia, pues contaba con un apoyo social muy importante, ¿no? Claro. Que también le sirvió para que toda la nación respaldara el acto que él acababa de conmemorar hace ya 76 años. Así es, 76 años. Se dice que en aquel periodo, pues, el desarrollo estabilizador del país se solidifica en la política económica. Un dato importante que hay que comentar, por ejemplo, es que durante el periodo en el cual las empresas extranjeras tenían el control, realmente la producción petrolera era muy baja. Estamos hablando de 200 millones de barriles por día, ¿no? Y esa cifra no logró aumentarse, al contrario, tuvo varias caídas. Incluso esa cifra es la cifra récord que se tuvo en los años 20, y después empezó a haber problemas de los pozos, de los yacimientos donde estaban extrayendo el crudo. Se empezó a introducir agua salina, y obviamente detuvieron la explotación en esos lugares. Entonces bajó de nuevo la producción de petróleo, y estábamos hablando de un contexto de un México todavía rural. Había muy poca industria, las ciudades apenas estaban creciendo, los ferrocarriles pues ya en ese momento estaban tendida la vía férrea que conocemos actualmente, y obviamente digamos el consumo de energéticos era muy bajo, ¿sí? Estábamos hablando, por ejemplo, de que del total de producción que se extraía en los años 20, por ejemplo, el 100% se exportaba, no se quedaba nada para el consumo nacional. En los años de la expropiación de Cárdenas, hacia finales de los años 30,
ya el consumo nacional andaba alrededor del 38%, ¿no? Y obviamente este consumo continuó aumentando conforme México fue desarrollándose económicamente, conforme se fueron abriendo más industrias, conforme fueron creciendo más ciudades, conforme se fue incorporando más las maquinarias a base de motores de combustión y fue creando todo este contexto. En este proceso fue cuando se le llama el milagro mexicano. Cárdenas también sienta las bases para ese desarrollo económico. Entonces, a partir de que Cárdenas termina de fincar todas estas bases, incluidas en ella lo que era el control del energético, que era el insumo principal para detonar a la industria, por ejemplo, pues inicia todo este crecimiento durante los años 40, 50, 60, 70, que se le conoce como el milagro mexicano. Y se le llamó milagro mexicano porque la economía estaba creciendo a tasas en promedio del 6%, ¿no? Anual. Entonces, es un poco lo que observamos hoy en día cuando hablamos de China, ¿no? Que ha tenido tasas muy altas de crecimiento también, y se habla hoy se le dice el dragón chino, pero es una especie de milagro chino también, ¿no? Es ese despertar de las economías hacia procesos de industrialización, de modernización. Entonces, lo que México vivió en ese periodo del milagro mexicano, que entre otros abarca el periodo de desarrollo estabilizador, ¿no? Que fue precisamente ese impulso que se le da a la industria, el empezar a fortalecer la industria nacional, a fortalecer obviamente el mercado interno. El apoyo que se le daba a los obreros estaba muy relacionado precisamente con que el obrero tuviera un poder adquisitivo capaz de comprar todo lo que se estaba produciendo en ese momento, ¿no? Entonces era muy importante tener tanto los elementos del lado de la producción como del consumo, ¿no? Y obviamente la política industrial de ese tiempo pues era consumir lo que se produce en el país. Era un contexto donde la economía mexicana estaba cerrada al exterior y se daba prioridad al consumo interno, ¿no? Eran cuestiones más tecnológicas o maquinaria muy especializada la que se traía de fuera, o insumos muy especializados que se traían de fuera, pero la gran mayoría de los bienes eran consumidos, producidos y consumidos nacionalmente, ¿no? Entonces, este periodo es muy importante. Crecer a 6% anual es mucho. Recordemos, por ejemplo, que apenas en el sexenio que acaba de terminar de Felipe Calderón, el crecimiento promedio fue de 2% al año. Entonces, 2% contra 6% es un mundo de diferencia. Todavía el año anterior, 2013, el crecimiento de la economía fue de apenas el 1.1%. Entonces, un poco para ponernos en contexto del crecimiento económico que se estaba registrando en ese periodo y que se registró gracias, entre otros muchos elementos, pero en especial por tener el control de los energéticos, ¿no? Especialmente el caso de los hidrocarburos. Excelente, qué interesante, de verdad, es remontarnos, ¿verdad? A la historia y conocer y no dejar de lado, como lo decía al inicio, estas fechas que conmemoramos y en ocasiones no sabemos por qué conmemoramos, pero me encanta que estés aquí, que nos hables, ahora sí que nos refresques la memoria, ¿no? De lo que vemos en la historia, en las instituciones de educación, siempre nos están hablando de ello y desafortunadamente muchas veces lo olvidamos, pero es importante siempre tener presente todo lo que fue todo este periodo, todo este proceso, y vamos a seguir hablando de esto después de un pequeño espacio. Regresamos aquí a su programa MCs en Sonora. Bienvenidos amigos, estamos de regreso aquí en su programa MCs en Sonora. Les proporciono los datos de contacto, el correo electrónico mcsonora@gmail.com y el número telefónico 289-7600 a la extensión 2333, es donde se pueden contactar con nosotros. Y bien, seguimos con la presencia del Colegio de Sonora, la profesora Liz Ileana
Rodríguez se encuentra con nosotros y estamos hablando de un tema importante y nos remontamos a 76 años aproximado del periodo presidencial de Lázaro Cárdenas del Río, de la expropiación petrolera. Conmemoramos el 18 de marzo. Y bueno, ahora seguimos no con 1938 ni 1940, sino nos vamos a lo que fue el 2013, que comentábamos que fue un año meramente político, un año de reformas, donde surge la reforma energética, se aprueba la reforma energética. Doctora, ¿en qué consiste esta reforma? Bueno, esta reforma es fue producto de una discusión que se había traído incluso desde el periodo de Felipe Calderón, donde se planteó ya en ese sexenio pues la necesidad de una reforma, ¿no? Por problemas tecnológicos, financieros, técnicos en la producción de petróleo, ¿no? Ya incluso para el 2005-2006 se hablaba que el principal yacimiento de petróleo de México pues estaba llegando a su fin, ¿no? Y que era necesario, entonces se hablaba en ese tiempo, por ahí 2006, 2008, de la necesidad de hacer nuevas exploraciones, pero que estas iban a ser en aguas más profundas, es decir, que era necesario cavar todavía más profundo, perforar más profundo para encontrar el petróleo, el crudo. Entonces se planteaba en ese momento que el gobierno mexicano, que Pemex en particular y el gobierno mexicano en general, pues no tenía los recursos necesarios para invertir en toda una nueva tecnología en la cual México durante todos los años que se estuvo aprovechando el recurso petrolero no lo hizo, no se invirtió, no se generaron tecnologías, no se desarrollaron patentes y se habían dedicado simplemente a extraer el petróleo que estaba en tierras más superficiales, ¿no? Y obviamente que era mucho más barato extraerlo. Entonces ya en la reforma que se sometió, en la iniciativa que se sometió en el 2008 y que dio como resultado una pequeña reforma, se hablaba precisamente de incorporar de alguna manera a los privados, a las empresas tanto nacionales como extranjeras, pero de carácter privado, de invitarlos a estas actividades de exploración y de producción de petróleo, compartir los riesgos, se decía en ese momento, y de alguna manera distribuir también las ganancias que se obtuvieran, ¿no? En ese momento, pues las condiciones, los problemas de inseguridad, por ejemplo, que se vivieron durante el periodo de Felipe Calderón y otros temas importantes que había en la agenda, pues no tenía, digamos, el espacio político adecuado, no había suficiente negociación a nivel de cámaras ni en el Senado ni en el Congreso de la Unión, y obviamente pues la reforma no fructiferó. Estamos hablando de que se hicieron algunas adecuaciones para mejorar lo que es el régimen fiscal de Pemex, ¿no? Algunas otras para tratar de disminuir niveles de corrupción, que en realidad no tuvieron mayor éxito ni lograron de alguna manera solucionar por sí solas los problemas que había ya en Pemex, y obviamente no se logró tampoco aumentar los niveles de inversión que necesitaba Pemex para iniciar las nuevas exploraciones en aguas profundas, ¿no? Pero incluso el presidente Calderón reconoció pues que el contexto político no era el adecuado. En 2013 el contexto político totalmente diferente al que se vivió en esa reforma del 2008, pues permitió que aspectos como el de considerar la inversión privada nacional y extranjera pues fuera finalmente aceptado por el Congreso de la Unión, entre otras disposiciones que tiene esta reforma energética, ¿no? Pero el elemento clave, digamos, es de permitir a las empresas privadas y nacionales y extranjeras que participen de las ganancias de la exploración,
la producción, la distribución de los energéticos. Y aquí ya no estamos hablando únicamente del petróleo, sino también lo que tiene que ver con electricidad y con gas natural, ¿no? Y obviamente el desarrollo de la petroquímica, que es la industrialización de todos los productos derivados de los hidrocarburos, que también hasta antes de esta reforma estaba considerada o estaba reservada únicamente para el Estado, ¿no? Entonces, este ha sido un punto de discusión y cómo no serlo. Estamos hablando que en los años, hacia fines de los 70, principios de los 80, cuando se descubren los yacimientos estos muy importantes en Campeche, en Chiapas, etcétera, la producción se elevó de los 200 millones de barriles que hablábamos, que habían registrados históricos en los años 20, se duplicó, ¿no? Y estuvo creciendo a lo largo de los 80s y 90s hasta llegar a 1.200 millones de barriles, de donde el 50% de la producción es consumo nacional y el 50% restante es de exportación, donde los ingresos petroleros representan 1/3 del presupuesto federal. Entonces, imagínate la magnitud de la cual estamos hablando, de la importancia que tiene el petróleo, no solo por ser un energético y un insumo importante para el desarrollo de la industria y el desarrollo del país, y que sirva para generar condiciones de crecimiento, que aumenten los empleos y en general mejoren las condiciones de vida, sino también para las labores sustantivas del Estado, que debieran estar financiadas con otros recursos, ¿no? Y reinvertir ese dinero de Pemex pues en desarrollar tecnología propia para no tener que estar recurriendo a estas empresas privadas, ¿no? Entonces estamos hablando de un contexto político, que las negociaciones que hizo el presidente Peña Nieto previas a su elección y posteriores a su elección, incluso ya como presidente, el Pacto por México y una serie de negociaciones que se empezaron a dar entre los actores, pues fueron realmente las que permitieron que estas iniciativas pasaran, ¿no? Pero estamos hablando que fue ante todo una negociación, por ejemplo, entre los votos del PRI y del PAN, ¿no? Versus el resto de los demás diputados y senadores. Entonces el contexto político ayudó mucho no nada más a la reforma energética, sino a la reforma fiscal en su momento, a la reforma hacendaria, a la educativa y a una serie de reformas que se han venido implementando desde la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de México, ¿no? Entonces, uno de los elementos importantes aquí es que México, el presidente defiende mucho la idea de que que lo que se está haciendo es compartiendo el recurso, ¿no? Porque se van a establecer contratos con las empresas privadas donde a cambio de que la empresa privada aporte ya sea capital para la inversión o tecnología o maquinaria o las patentes necesarias para realizar esas exploraciones en aguas profundas o el tipo de exploración que haga falta, el gobierno, Pemex en particular, pues puede celebrar contratos con estas empresas acordando otorgar un cierto porcentaje de las ganancias que se obtengan del recurso que se esté extrayendo, ¿no? O bien algún otro tipo de negociaciones donde obviamente no se está vendiendo, digamos, en un contrato de compra y venta el petróleo, pero sí se está compartiendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre vender y compartir? Bueno, de alguna manera estamos, yo diría, regalando un recurso que deberíamos de explotarlo nosotros y obviamente utilizarlo en los gastos y en las inversiones que el Estado considere las más adecuadas en vista del bienestar de todo el país, ¿no? Entonces es un tema muy importante en ese sentido porque además de que estamos perdiendo el control, ya el recurso no va a ser de todos los mexicanos, sino también que de algunos extranjeros.
estamos perdiendo poder de negociación, ¿no? Porque los energéticos en términos generales son ahora un recurso, y lo eran desde tiempo de Cárdenas, un recurso estratégico, ¿no? Entonces, tener un recurso estratégico te da poder de negociación frente a terceras personas o terceros países, ¿no? Entonces, es un elemento muy importante a considerar, y ahora con esta reforma pues nos vamos a ver limitados en el control de ese recurso y en la negociación que pudiéramos tener en un presente o en un futuro, ¿no? Ok, entonces claramente decimos que los objetivos de esta reforma energética son... El primero de ellos es permitir la inversión de empresas privadas, nacionales y extranjeras, en actividades de exploración y de producción de petróleo, que hasta antes de la reforma aprobada el año pasado, pues eran estrictamente facultad del Estado, ¿no? Del Estado mexicano. Esa es una. La otra de estas reformas tiene que ver precisamente con introducir un nuevo esquema fiscal para Pemex. Pemex, como lo platicamos en alguna ocasión en el caso de la reforma hacendaria y posteriormente con la reforma fiscal, pues es uno de los principales contribuidores al presupuesto federal, ¿no? Así es. Y muy poco de ese recurso, de esa ganancia que se genera, se invierte en el mismo sector, ¿no? Se utiliza para otorgar salud, educación, otro tipo de servicios, incluso para gasto corriente del gobierno, ¿no? Entonces, aquí lo importante es ver que el nuevo régimen fiscal de Pemex no se tendría que discutir solo en el seno de la reforma energética, sino también junto con la reforma fiscal, ¿no? También se menciona que se van a incorporar nuevas herramientas para lograr una mejor transparencia de los recursos. Entonces, esos dos elementos de la transparencia y de la reforma fiscal, pues están todavía pendientes de plasmarlo en legislaciones secundarias, en reglamentos, en decretos, etcétera. Otra de los lineamientos importantes de la reforma es dividir precisamente a Pemex en lo que sería el área de exploración, ¿no? Lo que sería la exploración y la extracción del recurso, y el otro, una segunda área que sería la industrialización, ¿no? Entonces, ¿dónde estaríamos viendo el desarrollo de la petroquímica y de otro tipo de industrias, ¿no? Aunque ahí de nuevo no está muy claro cuál va a ser esa industrialización, cuáles van a ser los pilares de esa nueva política de industrialización, y no hay tampoco claridad al respecto, ¿no? Otro de los elementos importantes es la cuestión del gas natural. El gas natural, aunque se ha comercializado en otros países, incluso desde los años 70, 80, en México realmente es hasta en los años 90, y solo en la medida en que ha habido la infraestructura necesaria, como los gasoductos, que se ha podido utilizar para el consumo individual y no solo para el consumo de las grandes empresas, ¿no? Entonces, lo que se busca con esta reforma energética, pues es que no nada más que los capitales entren a la extracción de gas, sino también a la distribución y a la comercialización de este gas. Un elemento aquí importante es precisamente que las proyecciones de crecimiento de la producción que se tienen son más elevadas en el caso del gas que en el petróleo, es decir, hay un potencial ahí desaprovechado de gas que obviamente se está buscando sacar provecho, ¿no? Y obviamente las empresas privadas que inviertan en este sector, particularmente en el gas, pues van a tener una ganancia sustanciosa, ¿no? En el caso de la energía eléctrica, obviamente también se prevé la incorporación del capital privado, y en la medida en que se utilicen otros tipos de tecnologías más modernas, más novedosas, en la medida en que se utilice más gas para producir energía, y obviamente
otros tipos de procedimientos, de métodos que son ecológicamente más sustentables, menos contaminantes, incluso más baratos que los que actualmente se utilizan. En ese sentido y en esa lógica, se comenta podrá haber reducciones en los precios de la electricidad, pero es todo un proceso, claro, no vamos supuesto. a ver esa reducción ahora que inicie la temporada de calor, por ejemplo, sino que va a ser todo un proceso que puede llevar años dependiendo de las condiciones en las cuales se negocien las empresas que vayan a entrar en lo que es la producción eléctrica. Lo mismo ocurrirá con el gas y lo mismo con el petróleo. No vamos a ver resultados hasta, yo estaría pensando en unos 5 o 10 años, ¿no? En el mejor de los casos. Todo esto es mediano, un proceso. largo plazo, claro. Aproximado. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos de mayor relevancia a considerar respecto al tema? Uno de ellos es precisamente el que comentaba, el hecho de que si bien ya está aprobada esta reforma, todavía quedan muchas leyes secundarias que no se han esclarecido, que no se han plasmado y que por lo tanto no tenemos mucha información sobre ellas, ¿no? Parte importante de todo esto son las licitaciones que se vayan a hacer para atraer estos capitales, ¿no? Las condiciones sobre las cuales se van a hacer esas licitaciones, precisamente para tratar de no desaprovechar el petróleo que se va a extraer, ¿no? Porque hablamos que durante esos 75 años que tuvimos ahí una oportunidad grandiosa con toda esa riqueza petrolera, y que pues a pesar de los gobiernos, de la corrupción y de todo, México estuvo creciendo, se estuvieron elevando niveles de escolaridad, se estuvo aumentando la cobertura en salud, todos esos logros que se dieron durante los años 50, 60, incluso los 70, obviamente fueron posibles por que se aprovechó esa riqueza, pero también no se estuvo invirtiendo en nuevos sectores, en nuevas actividades económicas. Ahorita, si se acabara el petróleo de la noche a la mañana, no tenemos otra actividad económica lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de la economía que recaía sobre el petróleo, ¿no? Lo mismo con el peso del presupuesto. Entonces, por algo tenemos esta dependencia tan grande. Entonces, es sano de alguna manera reducir la dependencia que tenemos frente al petróleo en términos presupuestales, en términos de ingreso, pero obviamente entregar los beneficios de la explotación de los hidrocarburos, del gas, de la energía eléctrica, etcétera, a empresas privadas no es la mejor opción, ¿no? Así es. Pues como ciudadanía tenemos que estar vigilando precisamente que todas las leyes secundarias, que los contratos, que las licitaciones, etcétera, por lo menos se hagan de acuerdo a condiciones que no regalen un mayor porcentaje del recurso a los extranjeros o a la empresa privada, ¿no? Y dejar que ese recurso se aproveche en beneficio del pueblo mexicano. Muy bien. Interesante tema a tratar, interesante trabajo de investigación, porque eso es investigar y ver y conocer también de lo que es nuestra historia de México, de lo que es la expropiación, en este caso expropiación petrolera que inicia en 1938, es hablar acerca de la reforma energética que acabamos de iniciar con ella hace unos meses. Entonces, Liz, muchísimas gracias por hablarnos de esto, así es, a la sociedad sonorense, a todos los que están viendo este programa. Es un tema de mucho interés y pues no queda más que agradecer al Colegio de Sonora y por supuesto a ti por tu presencia aquí en este espacio. Gracias, muchas gracias. Espero haber contribuido un poco a recordar esta fecha tan importante. Claro. Y sobre todo hacer un poco de conciencia en las generaciones más jóvenes, por ejemplo, que no tienen quizás muy fresco que se celebra un 18 de marzo y sobre todo invitarlos al hecho de porque ya tengamos una reforma energética donde ya se le permite la entrada a los capitales privados,
eso no quiere decir que tenemos que olvidarnos de nuestro nacionalismo, sino al contrario, ¿no? Es un buen ejemplo de ideales, de valores que defender, y creo que es algo que debemos seguir haciendo y algo que debemos seguir conmemorando en los próximos años. Muy en acuerdo. Muchísimas gracias, Liz. Es momento de despedirnos. El próximo sábado, en punto de las 4 de la tarde, estaremos presentes aquí en su programa MCs en Sonora. Tengan excelente fin de semana.